De acuerdo con el panorama de Ernesto Aroche en Animal Político, se menciona que en el 2017 la constructora española OHL presentó al gobierno de Puebla, en ese entonces representado por Mario Morín, el proyecto de la construcción de un libramiento sin inversión pública, que evitaría el paso por la capital poblana, contribuyendo a la descongestión de la autopista, el cual tendría un costo de 1.933 millones de pesos, a cambio de un título de concesión que estimaba recuperar la inversión más una ganancia no menor al 300% en un lapso de 30 años, misma duración que tendría la licencia, la cual fue conseguida sin ningún tipo de licitación, atrayendo sospechas de irregularidades y corrupción. Pese a que la constructora solo reunió el 70% de los terrenos, los cuales el 50% fueron comprados por UHL y el otro 20% fueron adquiridos por el gobierno de Puebla, fue un hecho suficiente para que el siguiente gobernador de la entidad, Rafael Moreno, decidiera terminar con la concesión, sin incluir un pago de indemnización a UHL, situación que requirió de un juicio, donde finalmente se le reconocieron 475 millones de pesos, cantidad que el gobierno de Puebla decidió negociar, otorgando el 51% de las acciones del desarrollo de la nueva obra, el segundo piso de la autopista México-Puebla y el restante a la constructora Pinfra, la cual fue concesionada anteriormente con 3 carreteras estatales y que se caracterizaba por tener una buena relación con el mandato. Esta nueva propuesta fue mencionada en 2012 en la campaña del expresidente Enrique Peña Nieto, de acuerdo con la participación de priistas locales, en este caso con el diálogo de Fernando Morales, de acuerdo con la intervención de Rafael Moreno, del cual se consideraba pudo tener diálogo directo en la reunión, ya que Fernando Manzanilla, exsecretario de Gobierno temporal en el periodo de Rafael Moreno, asegura que había una alianza entre ellos y el hecho de que fueran de partidos distintos no era un obstáculo. Más tarde, esta propuesta fue considerada una promesa de campaña y volatizada como un acto de rescate por parte de Moreno Valle, sin ningún tipo de licitación y de igual forma sin un estudio de inversión que justificara los gastos o la funcionalidad de la infraestructura. En 2014, Gerardo Ruiz, titular de la SST, y Rafael Moreno firmaron un convenio de coordinación de acciones, con el que se cancelaba el estudio de preinversión para el segundo piso, siendo que el gobierno de Puebla tendría la concesión de la obra, para lo que se acordó un subsidio de 5.000 millones de pesos, que pagaría la mitad del proyecto. El restante sería cubierto por las constructoras, para lo que la SST solo sostuvo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fue la responsable de establecer los criterios del subsidio, mismo que se otorgó sin pasar por la aprobación de la Cámara de Diputados, registrándose en la cuenta pública de la SST como una modificación presupuestal. Finalmente, el proyecto tuvo un costo de 10.500 millones de pesos, resultando 500 millones más de lo acordado, a lo que el presidente Enrique Peña Nieto retiró la inversión del gobierno federal por 5.000 millones de pesos, cuando en realidad solo se destinaron 4.500, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda para Animal Político, situación que hizo que la ACF iniciara un proceso de responsabilidad sancionaria a la SST por la cantidad de dinero faltante. Mientras tanto, los datos del proyecto, así como las tarifas del recorrido y el porcentaje de avance físico, se encontraban reservadas por un proceso de auditoría que comenzó en 2015, donde se lograron determinar 19 sanciones que la Contraloría de Puebla no ha penalizado, de tal forma que las situaciones mencionadas siguen impunes, además de que se sigue el interrogante de por qué se eligió construir un segundo piso de una autopista siendo la opción más cara, así como también el que los ingresos del viaducto elevado serán destinados a las constructoras teniendo una tasa anual de rendimiento del 10% sobre su inversión en los próximos 30 años, lo que generará alrededor de 600 millones de pesos anuales a las empresas, de acuerdo con José Romano para Aroche 2017. De tal forma que, ¿cuál es la forma de entender la corrupción? De acuerdo con la descripción e información relevante del caso, la manera de entender el vicio corresponde a la corrupción de ellos, que elude el tipo de corrupción que se caracteriza por el abuso de poder y confianza, aquella que se atribuye a políticos, servidores públicos, partidos, presidentes y demás funcionarios de la misma categoría, así como grandes empresas, ya que está presente en las sociedades de privilegio. Estas figuras conciernen la postura de cada uno de los participantes en el desarrollo, financiamiento y construcción del viaducto elevado en Puebla, desde Gerardo Ortiz, titular de la SST, las constructoras OHL y Pinfra, hasta el expresidente Enrique Peña Nieto. Entre algunos límites de los que traspasa la corrupción se encuentra el quebrantamiento del marco jurídico, en específico el artículo 134 de la Constitución, donde de acuerdo con la disposición de los recursos que tiene el gobierno federal,
Estos deberán de ser administrados con eficiencia y honradez para satisfacer los objetivos, los cuales estarán sujetos a licitaciones públicas para procurar las mejores condiciones, y como se puede observar en ambas propuestas, ninguna fue realizada bajo ningún tipo de licitación o estudio que justificara la inversión, al igual que la negligencia, que conduce a la desvaloración de la ciudadanía, ya que a falta de estudios que justificaran la funcionalidad de la infraestructura, así como la cancelación del estudio de preinversión por la SCT, deja mucho que decir sobre la voluntad de omitir la metodología necesaria para una planeación bien lograda, que asegure la inversión de gastos públicos, así como un respaldo de su arquitectura, factores que concierne y debe procurar la sociedad. También se encuentra la propagación de delitos éticos, debido a la inclinación de vicios al anteponer intereses personales sobre los intereses generales, como fue el caso de las distintas autoridades y funcionarios públicos involucrados, al igual que los delitos penales, en específico el desvío de fondos, dado la cantidad que no otorgó la SCT tomando en cuenta la magnitud del subsidio acordado, donde la ACF exige la cantidad faltante, el cual es un acto que se encuentra sancionado por el artículo 223 del Código Penal Federal, al igual que con la vulneración de los derechos humanos, que mediante la exclusión que realizan los gobiernos para la representación de los intereses de la ciudadanía, basada en las sugerencias e intereses de unos cuantos, como fue el caso de la creación de promesas de campaña de Peña Nieto, así como la dirección de obras que resulten vistosas y no funcionales, como fue la postura de Rafael Moreno, se destaca el ocultamiento y justificación de toma de decisiones, así como también la impunidad aún presente en las sanciones generadas por falta de justicia, de tal forma que se han restringido igualdades y libertades con el desconocimiento de las leyes y aprovechamiento del poder, de acuerdo con Clavijo para saber ciencia y libertad. De acuerdo con los antecedentes mencionados, la red de corrupción es representada por el esquema de red de corrupción compleja con cobertura, aquella que dispone de obtención de dinero a través de actos de corrupción, así como protección del Poder Judicial, donde en la primera sección encontramos a los destacados de la red, representados por circunferencias azules, donde el nodo está representado con una N antes de su nombre y los contactos con una C, y como se puede observar, los tres nodos tienen un enlace directo con Rafael Moreno, gobernador de Puebla, quien en su elemento es político, funcionario y consejero por las sugerencias realizadas en la campaña de Peña Nieto, además de jugador, ya que esperó el momento adecuado para rescatar la concesión, al igual que negociador, dado el acuerdo al que llegó con las constructoras, sin olvidar mencionar simulador, debido a la imagen con la que se plasma en su estado y la proximidad de una obra vistosa más que funcional para legitimar su mandato, donde en términos reales terminó siendo un defraudador de acuerdo con el costo elevado de la obra e irregularidades en su desarrollo. Por otro lado se encuentra Gerardo Luz Esparza, titular de la SCT, quien actúa como facilitador y simulador al otorgar la concesión del segundo piso al gobernante de Puebla, anulando posibles estudios y evadiendo la aprobación de la Cámara de Diputados mediante la idea de modificación presupuestal, así como funcionario, defraudador y cobrador por la diferencia significativa del subsidio del que se apropiaría, dada la inconsistencia de sus acciones. También se encuentra Enrique Peña Nieto, como funcionario político, defraudador, simulador y mecenas a través de la difusión y los muchos detalles que omitió de la obra, como la cancelación del libramiento y la diferencia significativa de los presupuestos, así como especialista. Después de todo, había ocupado la presidencia del Estado de México, donde también se destacan actos de corrupción. Y también se encuentran las empresas o constructoras OHL y PINFRA, que representan elementos negociables y de cobrador debido a las condiciones con las que lograron la concesión, donde se resalta la tasa tan elevada de ingresos que reciben anualmente con el peaje del segundo piso. En las siguientes jerarquías representadas con circunferencias amarillas se encuentran todas las instituciones que se encargaron de proveer y facilitar la autorización de subsidios, así como títulos de concesión que presentaron irregularidades durante su desarrollo, donde la nula aplicación de sanciones y protección de algunos de los datos se vieron alcanzadas por los nodos de circunferencias azules, así como también los limitados por las líneas del mismo color, que para mayor comprensión se ha señalado la acción que creó el enlace en cada nodo. Con lo que a través de la explicación de la red de corrupción y la representación del esquema se encontraron los siguientes actos, que incluye el otorgamiento de títulos de concesiones sin licitaciones públicas, el desvío de fondos provenientes del erario público, la impunidad a funcionarios a pesar de la declaración de pruebas e investigación, así como también la inflación de costos injustificados,
y las irregularidades en obras públicas, ya que de acuerdo con Animal Político 2018 se detectaron pagos por obras no recibidas por más de 180 millones de pesos y un anticipo de 2.7 millones injustificado. Por reflexión, considero que a partir de las relaciones de poder establecidas y donde todos los participantes conseguían beneficios, ya sean monetarios o simbólicos, como la retención de una fracción de subsidio o la representación del cumplimiento de una promesa de campaña, un mandato efectivo como gobernador de estado o el aseguramiento de la recuperación de inversión con altas tasas anuales, es que podía funcionar la red de corrupción donde cada miembro o nodo hacía uso de sus facultades y poder político para actuar en beneficio propio o de un grupo reducido de personas, ya que al final son figuras de poder que incluso con su concatenación sabían que potencializarían su rendimiento, además de garantizar la protección, dado las acciones ilícitas que estaban de por medio.